Hola, bienvenidos a los debates de IT Reseller, hoy en formato virtual también. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre cómo está evolucionando la ciberseguridad y el papel que está ejerciendo el ecosistema de Canal en España. Para ello contamos con Juan Grau, Regional Sales Manager de Bitdefender España. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal, Pablo? Gracias por la invitación. Es un placer. A ti, Juan. También contamos con Alberto Pérez, director de desarrollo de negocio de Exclusive Iberia. ¿Qué tal, Alberto? Hola Pablo, muy bien, muchas gracias por todo. Gracias a ti. También está con nosotros Antonio Anchustegui, responsable de ciberseguridad de Ingram Micro España. Hola, Antonio. Hola, buenos días. Muchas gracias por contar con nosotros. A ti. Y Sergio Martínez, Iberia Regional Manager en Sony Wall. Buenas, Sergio. Hola, buenas, Pablo. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros. Bueno, no podemos estar en el estudio, pero bueno, tiene sus ventajas. Ya sabéis, el calor de los focos. Espero que tengáis vuestros aires acondicionados encendidos, porque bueno, voy a intentar haceros sudar un poquito hoy. Vamos a ver si lo consigo. Así que bueno, en primer lugar, la verdad que me gustaría que hablásemos un poco de mercado. Me gustaría que partiésemos un poco del pasado más reciente hacia los futuribles. Luego sacaremos un poco la bola de cristal a pasear. Pero de momento sí que me gustaría hablar rápidamente de 2019. Según Canalys, el mercado de ciberseguridad a nivel mundial creció un 12% en 2019. Frente al 10% de crecimiento de 2018. La verdad que a mí me sigue sorprendiendo que este mercado de la ciberseguridad, que es un mercado maduro ya, siga experimentando dobles dígitos, ¿no? Año a año. Así que si te parece, Juan, empezamos por ti. Contadme si tenéis cifras del mercado español y, oye, y explicadme un poco a qué se deben estos crecimientos todavía por encima del 10%. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, según nuestras previsiones, el mercado europeo crecía en esos números que estás diciendo y España, yo creo que se ha consolidado como uno de los países, has dicho tú, más maduros, pero más serios en el tema de ciberseguridad. Y normalmente estamos creciendo un par de puntos por encima de la media europea, 2-3 puntos más. Esas eran las previsiones para este año. Igualmente, seguir ese crecimiento. A mí lo que me sorprendió mucho es que a principios de este año tuvimos un crecimiento muy superior de lo esperado. Es decir, doblamos las cifras que habíamos hecho en el mismo trimestre del año anterior. Y eso sí que era una gran sorpresa. Y yo os lo achaco a que en la época en que la gente estaba preparando presupuestos para este año, y hablo de empresas que habían nombrado, o sea, habían consolidado mucho su estrategia en seguridad. O sea, también vimos en el 2019 que muchas empresas nombraban CISOs, porque realmente se preocupaban por este mercado. Pues cuando estaban haciendo los presupuestos de este año, presentados los presupuestos generales, pues acontecieron varios ataques importantes como el RIUC, España, entre noviembre y diciembre, y supongo que eso ayudó a que se aprobasen esos presupuestos con una partida importante para seguridad. Y así empezó el año, realmente con un crecimiento muy fuerte. Luego todos sabemos lo que pasó y las cosas han cambiado, pero supongo que hablaremos de eso más tarde. Luego hablaremos, efectivamente. Hablaremos luego a fondo de 2020. Alberto, hazme una breve lectura de esas cifras y esa tendencia del año pasado. Bueno, nosotros llevamos, creo que es nuestro año número 12, vamos a hacer en España y la tendencia la hemos visto siempre creciente, pero porque venimos de unas carencias demasiado altas. Yo siempre digo que realmente había una carencia sistémica prácticamente en toda Europa y acuciada en el sur de Europa. Entonces, ahora nos toca invertir lo que no hemos invertido en el pasado y se está notando porque llevamos años en donde las empresas se están dando cuenta del impacto. Creo que sobre todo ha habido ciertas tendencias de los últimos 5 años y ciertas situaciones que nos han hecho ponernos en alerta y darnos cuenta de que esto no es opcional, que una inversión en materia de ciberseguridad, si de verdad te quieres apoyar en tecnología y tu modelo de transformación de negocio se apoya, por supuesto, en la tecnología siempre, tienes que cumplir una serie de condiciones mínimas. Las mínimas no son un perímetro. Nos habíamos quedado en una inversión puramente perimetral y ahora
ahora nos damos cuenta que no, que de verdad la disponibilidad, una salvaguarda del dato y una gestión efectiva de la ciberseguridad son opciones que tienes que ir ejecutando en un plan estratégico a X años. Por eso estoy de acuerdo con Juan. La llegada de los CISOs y sobre todo de CISOs no políticos, de CISOs tecnólogos que de verdad entienden la necesidad, está haciendo que, bajo mi punto de vista, en España sea superior a este dato del 12. Fácil un 14, un 15. Arrancamos el año con la fuerza que veníamos del año pasado, pero se veía como el segundo y tercer trimestre iban a ser muy fuertes. Y a pesar del COVID, lo están siendo. Nosotros estamos muy sorprendidos. Y es verdad que hay una componente importante del negocio indirecto que está generando el teletrabajo, pero no solo. De verdad que los planes estratégicos de ciberseguridad de empresa media grande no solo no han parado, sino que se han acelerado porque se dan cuenta de que es parte de ese modelo de transformación de la forma de trabajar, de la forma de operar, de la forma de gestionar sus infraestructuras. Muy bien. Antonio, ¿cómo lo veis en Incramicro? Un poco como han comentado los dos intervinientes anteriores, la seguridad viene creciendo de manera consistente en los últimos años. En cualquier presupuesto de IT de una compañía grande, pues es una materia troncal que no se elude prácticamente, no te diría en ningún caso. En las medianas, de manera mayoritaria también, se están invirtiendo y se han dado cuenta de que hay que invertir ahí para asegurar su futuro, para asegurar su prestigio y para asegurar sus datos. Y las pequeñas, que ahí es donde todavía hay más inconsciencia, de alguna manera, pero de manera creciente también han entendido que los problemas de seguridad pues le pueden afectar a cualquiera, ¿no? Y un ransomware, un timo del CEO, no tienes que ser una empresa del IBEX para poder sufrir un ataque de este tipo. En cuanto a también, bueno, un poco de las áreas donde se han invertido, el perímetro, pues se han mantenido las inversiones, pero ahora lo que se ha reforzado y se está reforzando, pues es todo lo relativo al puesto, al correo, al acceso y la nube. Los fabricantes han puesto tecnologías muy complejas, accesibles a clientes de cualquier tamaño, y en eso, pues la verdad es que han mejorado mucho su oferta y han facilitado mucho que tecnologías que solucionan amenazas muy complicadas de resolver, pues puedan ser resueltas prácticamente por cualquiera que esté concienciado. Y los partners, pues siempre hacen un gran trabajo adaptando la ingente oferta de soluciones y fabricantes que hay en el mercado de seguridad a los clientes yo creo que en general con mucho sentido común. Muy bien. Sergio, ¿qué tal lo veis en Sony World con respecto al año pasado? Bueno, no puedo dejar de estar de acuerdo con todos los ponentes. Obviamente, pues en España, concretamente, el mercado está creciendo por encima de la media europea. Nosotros vemos también, estamos creciendo muy fuertemente. Acabamos el año fiscal creciendo muy cerca, por encima del 20%. También vimos una tremenda expansión del canal. Nosotros crecimos en un 15% el número de partners que trabajaron con Sony World el año pasado. Son más de 800 partners. También resaltar dos fenómenos que están sucediendo. Bueno, el primero, se ha dicho, la desaparición del perímetro es un hecho y más impulsado con todo el tema de COVID. Y la segunda parte es el incremento exponencial de la superficie de exposición. Esto está haciendo que el gap en las empresas, sobre todo en las pymes, se haga cada vez más grande. Nosotros llamamos el gap de ciberseguridad, que es básicamente los recursos y personal que tiene disponible una pyme o cualquier empresa, pero especialmente relevante en las pymes, versus lo que realmente se necesita por culpa de este incremento sustancial de la superficie de exposición. Todo esto unido a, a que el malware se ha sofisticado y cada vez los ataques son más dirigidos, y se ha visto también con el tema del COVID, ataques muy, muy potentes, y obviamente con la desaparición del perímetro, con el teletrabajo ya impuesto en el 100% de las empresas que pueden hacerlo, pues ahí estamos. Básicamente estas son las ideas más relevantes. Comentabas, Alberto, efectivamente, por ejemplo, Canalys también ya dio, además fue ayer, llegó la cifra de crecimiento que daba del mercado de ciber en el Q1 de 2020, hablaba también de un 10%, pero sí que, sobre todo,
un crecimiento apuntalado por el tema de todo lo que tiene que ver con teletrabajo y principalmente protección de la nube, del endpoint, por supuesto, temas de acceso VPN, gestión de identidades. Pero tú comentabas, Alberto, que más allá de la circunstancia coyuntural, o sea, el mercado venía con una velocidad que ha condicionado que sigan un muy buen comportamiento más allá del elemento coyuntural de que todos nos hayamos tenido que confinar en casa y que las empresas se hayan apresurado a proteger más a sus nuevos teletrabajadores. ¿Cuál ha sido un poco ahí la clave? ¿También en qué otras áreas has visto que se ha aprovechado el rebufo? Bueno, yo principalmente veo como, yo creo que diría, 3 tipologías de clientes, en donde tiene que ver mucho los recursos, como bien comentáis, el que no tiene presupuesto, pero muchas veces no tiene un presupuesto de tecnología en general que sea suficiente para afrontar un modelo de transformación de negocio y de verdad una propuesta tecnológica. Las pymes están ahí, las pymes más pequeñitas están ahí porque es difícil, ¿no? Todos estos tienen que entender que posiblemente la única opción sea el cloud y los modelos SaaS. Tendrás suscripciones de cosas que ya vienen con al menos unos niveles de seguridad mínimos. Después está el caso opuesto. Las grandes empresas ya tienen un CISO y tienen una estrategia tecnológica y de transformación de negocio que está totalmente apoyada por una propuesta de ciberseguridad. Tienen un CISO, contratan servicios de SOC o incluso llegan a tener sus servicios de SOC. Nosotros ahí es donde hemos visto una madurez en los últimos 3 años espectacular, porque ya no solamente compran firewalls, ya de verdad en su estrategia hay muchos más ámbitos que cubrir y están yéndose al dato, se están yendo a la identidad y están empezando a sospechar que el cloud requiere una inversión seria en materia de ciberseguridad. Y luego está todo el término medio. En el término medio es donde ves que está el proceso de maduración desde el caso menos óptimo al más óptimo. Ahí estamos viendo cómo mucha gente está invirtiendo, cómo los presupuestos empiezan a incorporar un presupuesto de ciberseguridad y lo único que me falta, personalmente, creo que hay poca estrategia. Se compra mucho por impulso, por moda o por un problema de last minute, como nos ha ocurrido con el coronavirus. Ahora mismo hemos salido como hemos podido de la necesidad del teletrabajo, lo hemos securizado como lo hemos podido hacer. Los que somos expertos en ciberseguridad no estamos nada seguros de que esto esté bien hecho, pero al menos hay un paso. Ahora lo que creo es que hay que trazar, si de verdad las empresas van a incorporar el teletrabajo, tienen que incorporar un plan de desarrollo a 1, 2, 3 años vista, en donde de verdad las adquisiciones sean estratégicas y no reactivas, sean proactivas y no reactivas. Cuando tú tienes una estrategia, todo cambia y entonces es cuando te empiezas a dar cuenta que la VPN es solo una tecnología y la hay que acompañar de una estrategia en donde hay muchas más medidas de ciberseguridad. Esto es lo que creo que ha pasado en el primer semestre y esto es lo que creo que va a pasar en los 2 próximos años. Mucha gente va a consolidar esos proyectos y hacerlos un poquito mejor, más maduros, más completos. ¿Estás, Juan, de acuerdo con esta falta de estrategia en las empresas, así grosso modo? Sí, el COVID no es que haya demostrado, porque es algo que sucede, el confinamiento nos ha traído la precipitación, como dice Alberto, la decisión del último minuto. En lo que no estoy, no de acuerdo, cosa que comentabas al principio, no ha habido mayores inversiones en ciberseguridad debido al confinamiento. El confinamiento ha traído la necesidad de mover hacia el teletrabajo a toda velocidad al 100% de la plantilla de las empresas, algo que muchas empresas no se habían planteado. Solo las grandes empresas, según estadísticas, un 10% del total de las empresas se habían planteado tener una estrategia de trabajo y normalmente era motivada por el Departamento de Recursos Humanos como un beneficio social para intentar un poco la conciliación familiar. Cuando nos fuimos todos para casa, la gente buscó de forma apresurada pues la forma de tener capacidad de proceso, laptops, los que no lo tenían, tener ancho de banda suficiente en las conexiones, VPNs, y esto podemos llamar que seguridad, era lo que la gente quería, tener conexión remota, instalar lo que fuera para conectarse. Y la seguridad se vio, como en otros muchos casos, en la mayoría, que era, pues asumir unos riesgos, pero era lo último que en lo que se pensaba. Primero a poderse conectar.
solo aquellas empresas, las grandes que lo tenían previsto, lo hicieron. ¿Y qué se demostró allí? Pues que hay todavía muchas empresas, y Alberto lo dividía como en 3 estratos. Yo diría que es así, las medianas y las pequeñas, donde para ellos todavía la ciberseguridad es algo obligatorio que hay que poner porque lo pone todo el mundo, porque te obliga el cumplimiento de normas. Y no se pone de una forma planificada o estratégica. Si se hiciera, pues estoy un poco con Alberto, solo las grandes empresas, que nosotros denominamos tipo A, las grandes, las que tienen recursos suficientes para todo, pues se plantean su propia estrategia. Las de tipo P, medianas o pequeñas, al final seguramente terminarán pasando por proveedores de servicios gestionados, servicios en la nube o de la forma que sea, que les vendrán con una estrategia ya dada y planificada, cosa que desde luego esas empresas no tienen recursos para hacer. Sergio, ¿qué lectura hacéis vosotros de este primer semestre totalmente atípico? Bueno, pues que ha sido totalmente atípico. Y en nuestro caso ya veníamos de un crecimiento importante del final del año fiscal y nos hemos encontrado pues con la normalidad del COVID, con un incremento espectacular de las necesidades de acceso remoto a las empresas, en el caso, por ejemplo, de licencias SSL VPN, pues con incrementos sustanciales superiores al 1000% de las ventas habituales. En nuestro caso también, hemos crecido respecto al mismo trimestre del año pasado, más de un 50%, en concreto cerca del 55%. Pero ya creciendo un 30% respecto al Q4 del trimestre anterior de fin de año fiscal. O sea, los incrementos son bestiales. Y la lectura es obvia, es como comentaban mis compañeros, pues bueno, las necesidades urgentes de conectar a los trabajadores han hecho disparar las soluciones de acceso remoto provisionales, es decir, licencias en los firewalls para conexión de acceso remoto. Y posteriormente hemos visto ya pues que se ha empezado ya a invertir de una forma más correcta con appliance de acceso remoto, securizando el entorno de trabajo remoto también con solución antivirus, el correo electrónico y por supuesto las soluciones en CAS, tipo CAS en el cloud, ¿no? Y esto ¿cómo lo vemos? Es decir, bueno, pues el COVID ha cambiado realmente las reglas de juego en el mercado de ciberseguridad, haciendo un semestre totalmente atípico. Muy bien. Mientras que Sergio lidia con un nuevo protagonista que tiene por ahí por la pantalla que quiere chupar cámara. Unas cuantas aquí. Me gustaría, Antonio... Es lo que tiene el campo. Antonio, bendito campo. Me gustaría, Antonio, también que nos contaras un poco, a margen de lo que están comentando los compañeros, también qué tipo de amenazas, de incidentes a nivel de seguridad han sido los más protagonistas en este primer semestre, un poco más a nivel de incidencia tecnológica. Yo diría ransomware y luego timo del CEO, amenazas de este tipo, ¿no? Que están en la frontera entre lo que es una amenaza informática y un timo tradicional, ¿no? Que ahora, pues, la manera de obtener credibilidad es muchas veces a través de lo que son las tecnologías de IT, ¿no? La manera de recibir ese intento de timo. Serían un poco, pues, las áreas donde hemos visto. Por otro lado, eso es algo que ya venimos viendo de hace tiempo. Y va un poco en eso que comentábamos antes, ¿no? Esa cierta falta de conciencia del cliente cuando las amenazas más peligrosas son, pues, muy bien indiscriminadas, porque la verdad es que el ransomware le puede ocurrir a cualquiera. Y luego las amenazas dirigidas, desde luego que no ocurren solo a las compañías grandes, y hay empresas de 5 o 10 empleados que están recibiendo intentos de timo. O sea que, bueno, por otro lado, no hay un gran cambio con respecto a lo que hemos visto en los años anteriores, ¿no? Ya el ransomware, la verdad es que ya tiene varios años. El timo del CEO, pues 1 o 2 años también tiene. Vale, porque no habéis percibido ningún tipo de amenaza de seguridad especialmente
en el marco de la Solo basamos coyuntura. en cosas que ya conocíamos. Digamos, ataques que ya han sucedido en el pasado con otros nombres, otros bichos, digamos, ¿no? Pero bueno, cosas que ya más o menos el mercado ya ha ido reaccionando contra ellos, ¿no? Ofreciendo tecnologías específicas, utilizando mucho pues la inteligencia artificial y pues para poder detectar cualquier novedad y poder bloquearla en el momento, ¿no? Ofrecer incluso capacidad de reacción al usuario pues para poder marcar un determinado email como posiblemente malicioso, con vistas a que la organización pueda reaccionar rápidamente ante este ataque, ¿no? Muy bien. La realidad es que es cierto que tenemos que gratificarnos de estar en este sector tecnológico que resiste carros y carretas y que bueno, sale beneficiado también incluso en momentos tan difíciles como el actual que tenemos y que hemos pasado recientemente. Pero bueno, sí que es cierto que todo apunta a que la situación se va a agravar bueno, pues en los próximos semestres, ¿no? Posiblemente bueno, pues haya recortes presupuestarios, los grandes proyectos sobre todo se retrasen. Alberto, tú antes apuntabas, ¿no? Esta evolución en este semestre y la expectativa de que durante los próximos 2 años las estrategias sean más proactivas. ¿Cómo lo veis? Es decir, ¿veis que la crisis que parece que nos va a arrasar a todos va a ser tal también en nuestro sector y en particular en el ámbito de la ciberseguridad? ¿Cómo veis adaptado vuestros forecasts para este segundo semestre y el año que viene? ¿Cómo lo estáis visionando? Pues nosotros estamos primero gratamente sorprendidos porque yo creía que el impacto iba a ser muy inmediato, incluso por confusión, ¿no? Hay veces que es difícil tomar una decisión de una inversión cuando está todo tan confuso. Entonces, hemos recuperado, hemos visto cómo la evolución a lo largo del confinamiento y demás, hemos ido recuperando forecast y estamos en línea con los objetivos ambiciosos que nos habíamos planteado. Entonces, ahora cuando me preguntan en mi propia casa, yo no tengo muy claro qué decir de lo que viene en el futuro. ¿Qué es lo que sí me doy cuenta? Me doy cuenta que hay unas oportunidades que no había y esto en empresa media grande creo que se va a sostener de sobra a nuestro mercado. Estamos viendo como hay muchos proyectos que hemos resuelto como hemos podido, pero que los clientes son muy conscientes que lo han hecho pues bajo mínimos, es decir, han dado conectividad o presentación de aplicaciones, pero sin fortalecer suficientemente. Muchos de ellos estaban protegiendo endpoint, el puesto de trabajo, y estaban protegiendo el correo electrónico porque los ataques de los últimos años han ido claramente a estos dos puntos débiles y eso no ha cambiado, eso ha ido a peor. Entonces, creo que esos proyectos no solo no paran, sino que se amplifican y se aceleran. Y luego creo que la gestión de identidades sí o sí hay que hacer mucho más de lo que hacemos. Tú no puedes depender de un usuario y una password que no tiene una rotación, que no tiene una gestión inteligente y delegarla en un usuario que no tiene una cultura de ciberseguridad. Entonces, todo esto nos genera un entorno de oportunidades bastante amplio. En esos entornos la gente irá invirtiendo como hacía antes. Nunca hay dinero para todo. Entonces, simplemente serás más consciente de dónde tienes que invertir. Y posiblemente, como decía Juan, siga habiendo movimientos en los presupuestos, pues de entornos en donde históricamente se han llevado mucho dinero, bases de datos, almacenamiento, a modelos mucho más baratos, sobre todo operativamente, y ese budget se reutilice para la ciberseguridad. Esto se lleva diciendo hace años y en Estados Unidos es una tendencia clara. Pues aquí es lo que toca ahora, pero con el acelerador obvio de todo esto del COVID y de todas las consecuencias de transformación que nos va a traer. Y ahí encima se da un aliciente y es que hay varios paradigmas tecnológicos interesantes. Todo el mundo SD-WAN con capas de seguridad, la disrupción del mundo SASE, toda la fortificación o la securización del mundo cloud. Todo esto son inversiones que estaban ya pendientes y que no dejan de estar pendientes. Cuanto más foco hacemos en ello, más necesidades hay y
ese dinero tendrá que surgir de unos lados y de otros. Simplemente creo que habrá un movimiento importante. Y quizás, ya os digo, me falta bastante trabajo en la identidad. No hace falta ser una gran empresa con un gran proyecto de IAM para hacer un buen proyecto de tokenización, de doble factor de autenticación, de incluso integración de huella digital, que todos los portátiles lo traen con tu plataforma de identidad. Todas estas cosas están en el limbo y ahora hay que acelerarlas. Y si a eso le unes un poco la parte de cifrado, históricamente en el sur de Europa no se cifra. Y el cifrado en cualquier buena práctica es el punto clave de todo, porque te va a permitir que aunque seas vulnerado, al menos no te van a robar los datos sensibles de la compañía. Entonces, creo que hay un caldo de cultivo sobrado para ser optimista, muy optimista. Creo que las cifras van a salir, pero van a salir de una manera que no era la que esperábamos únicamente. Muy bien. Juan, ¿qué dice tu bola de cristal? Sí, mi bola de cristal es un poco diferente a la de mis compañeros. En esta mesa redonda, claro, simplemente hay que entender el perfil de cada uno. Hay dos profesionales que tienen una visión a lo mejor a nivel de ventas de casi todo el espectro de productos del mercado de ciberseguridad. Sergio a lo mejor está más presente en la parte de seguridad perimetral, acceso remoto, como estaba comentando, y yo estoy mucho más centrado en lo que es la seguridad del endpoint. Para nosotros han cambiado cosas, es decir, mientras que otros comentaban que el confinamiento ha sido una oportunidad de negocio por incremento de los accesos remotos, en la parte IT, acceso de la compra masiva de laptops y otro tipo de cosas. En la parte del endpoint no ha habido tanta compra, porque, digamos, los equipos en general ya tenían una licencia de seguridad metida y esa parte simplemente se ha desplazado de sitio. Sí que ha habido cambios que la comentaré. Puedo decir que, aunque no hemos tenido al final merma en el segundo trimestre debido al confinamiento de los resultados esperados, están más o menos parecidos, sí que hemos notado cambios. Es decir, hubo mucha generación de proyectos para este segundo trimestre que teníamos previstos que se cancelaron. Y es obvio, la gente, antes de tener un proyecto de refuerzo, revisar las políticas de la seguridad del endpoint, pues cuando se encontraba en un momento que tenía que desplazar a todos los usuarios a sus domicilios, pues muchos de estos proyectos se cancelaron, se pospusieron a fechas mejores. Eso sí que lo hemos visto. Y tal vez, pues debido a otras preocupaciones, si miramos a un medio o largo plazo, a mí ha parecido que durante estos 3 meses de confinamiento muchos generación de proyectos nuevos se han cancelado, la gente estaba preocupada por otras cosas. Y es ahora cuando la gente empieza a retomar esas tareas. Y ahí es donde sí que soy positivo. El tema del confinamiento ha sido una gran prueba de concepto y ha hecho que la gente se replantee muchas cosas. Y eso sí que lo hemos visto. Hemos visto muchas preguntas y cómo lo que antes era, que comentaba antes, era la seguridad del endpoint, era algo simplemente que había que tener y que la gente no sabía muy bien exactamente por qué debería de mejorarlo o poner otro tipo de tecnologías. Alberto ha dicho, ahora mismo es tal vez el punto más sensible y el teletrabajo lo ha dado a conocer. El perímetro ha desaparecido ahora totalmente. Antes teníamos islas, teníamos oficinas grandes, oficinas pequeñas, alguna gente teletrabajando, agentes comerciales trabajando fuera, y luego de repente el perímetro se ha disuelto y todo el mundo estaba en su propia no sé, en su propio domicilio, intentando tener la seguridad por su cuenta, cada uno en su sitio. Y eso ha demostrado la importancia de la seguridad del endpoint. Pero no solamente la importancia de la seguridad. La gente se ha dado cuenta que hay otros tipos de ataques, lo comentabais en el apartado anterior. El confinamiento cambió un poco la tendencia de tipo de ataques. Hablaban de fraude de CEO, ha sido un gran incremento en días puntuales del tema de ocultación de identidad en los correos. Han aumentado muchísimo los ataques a través de protocolos RDP, otro tipo de túneles mal configurados que han servido de puertas de acceso. Y el objetivo del ataque ha cambiado. O sea, son ataques mucho más sofisticados. Y supongo que los usuarios, los gestores, se han dado cuenta que no basta con tener una seguridad sencilla, hay que tener una seguridad bien implementada porque
hemos descubierto que muchos clientes tenían herramientas de seguridad pero no estaban bien gestionadas. Hay que poner unas políticas adecuadas, hay que gestionarlo y hay que tener herramientas que puedan proteger frente a ataques más sofisticados y de una forma más automatizada, utilizando eso que habéis comentado, esa inteligencia artificial para defenderse de esto, porque no podemos estar esperando que los seres humanos que estamos detrás de la máquina paremos todo lo que hacen otros, digamos, individuos que están posiblemente más preparados para hacernos daño. Muy bien. Sergio, ¿cómo lo veis? Bueno, empezó todo muy fuerte en el Q1. En Q2 estamos viendo que estamos por encima, pasado el efecto COVID, que estamos por encima de las mismas semanas del año pasado. Como comentaba Juan, muchos proyectos se pospusieron, pero se han generado muchos nuevos de otra índole, ¿no? En este nuevo entorno donde tenemos muchísimos empleados teletrabajando en entornos hostiles, pues esto genera preocupaciones diferentes y se están, acelerando y poniendo en marcha proyectos pues, de securizar mejor a todo este grupo de gente fuera del perímetro. Los credenciales son el nuevo perímetro, es uno de los puntos importantes. Luego también, nosotros también somos una empresa que nos hemos introducido fuerte también en el tema de la securización del correo electrónico en la nube, Office 365, Google Suite, con una solución CASB muy potente para pymes. Y luego también tenemos un endpoint bastante potente, ¿eh? Y ahí estamos con proyectos interesantes, ¿eh? Decir que vemos también cosas como que las oficinas ya no serán lo mismo, ¿eh? Estamos obviamente pues, metidos en el mundo del teletrabajo. Yo creo que esto es una situación que ha venido para quedarse. Como decía, la desaparición del perímetro que decíamos antes, pues esto potencia todo lo que son las soluciones de ciberseguridad en el cloud, los entornos Zero Trust, SASI, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho una inversión importante en una compañía israelí que se llama Perimeter 81 y tenemos un roadmap bastante sólido de presentación de productos en torno a esta nueva situación. También creo que viajaremos mucho menos, con lo cual nos vamos a ver virtualmente mucho más y, bueno, pues esto implica nuevos riesgos, pero bueno, pues seguiremos adelante, ¿eh? Decir también que hemos visto unos cuantos errores en esta época de COVID. Uno lo ha apuntado Juan, que es el tema de la publicación de servidores RDP. Pues hay vulnerabilidades muy conocidas, BlueKeep, etcétera, que han hecho bastante daño. Hay que securizar muy bien y dar a los usuarios el nivel de acceso que requieren. Securizar por usuarios no solo, sino también por dispositivos, ¿eh? El tema de la autenticación multifactor es un tema que ya se ha mencionado. También el tema de las soluciones antivirus obsoletas o basadas en firmas, hay que ir a algo más avanzado, basado en comportamiento y con algo de sandboxing alrededor. Y luego, bueno, pues los errores de dimensionamiento, es decir, poner a los firewalls a hacer acceso remoto, pues es una solución provisional, pero en cuanto se conectan y hay muchos usuarios concurrentes, el rendimiento de los firewalls cae y ya no hacen lo que deberían hacer. Es decir, que hay que pensar en otro tipo de soluciones para el acceso remoto a las redes. Y bueno, así es un poco como lo vemos, ¿no? Antonio, ¿cómo barruntáis el futuro inmediato en Ingram Micro? Bueno, Ingram Micro Iberia en general está teniendo muy buena evolución este año. El tercer trimestre yo creo que pinta bien y que, bueno, a ver, también es el trimestre probablemente de menos incidencia en el negocio del año, pero bueno, todo apunta a que el negocio va a ir correctamente. En el último trimestre, pues todavía falta por ver que se empiecen a concretar los proyectos que se avanzan. Coincido con los compañeros en lo desigual de la evolución del negocio este año, con nuevas oportunidades que surgen, pero mucho negocio también que se para y es normal. Que se ocurra. Yo creo que va a ser clave también para que en el último trimestre pues ver cómo se comporta el sector público. Pero yo creo que hay una cosa que es la que nos tenemos que ir preparando. Yo lo tengo ahora bastante más claro que hace 10 días
y es que en otoño va a haber un rebrote y vamos a volver a estar confinados probablemente de la misma manera que hemos estado en primavera. Y eso, pues, vamos a ver cómo lo asume el mercado, la compañía y nuestros clientes que ya han sufrido un fuerte golpe, ¿no? Al principio de año. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver cómo queda. En cuanto a soluciones, pues la verdad es que han apuntado todas bastantes cosas con las que coincido. Por mencionar una que creo que no se ha mencionado, pues la parte de DR y de XDR, ¿no? El darle a empresas de prácticamente cualquier tamaño la posibilidad de investigar sus incidentes y tener una ayuda que hace que esa investigación no necesites de un personal necesite una sofisticación técnica enorme para investigar realmente qué está sucediendo a tu empresa, con tu compañía, y para que te quedes realmente tranquilo en lo que te está pasando, ¿no? Y puedas tú hacer un diagnóstico de primera mano de si lo que está pasando por tu red es algo más o menos amenazador o algo que deba ser más o menos bloqueado. Y también, pues es una cosa que sí os suelo decir. Los servicios gestionados son una cosa que se suele ofrecer, o sea, que se está dando en el entorno PYME y entorno mediano. Los servicios gestionados son algo que se ofrece, lo que pasa es que muchas veces de manera informal. Yo creo que eso se deben ofrecer de manera profesional, con SLAs, con contratos y con una descripción clara de lo que se tiene derecho y lo que no se tiene derecho. Y bueno, pues también hay bastante evolución de la oferta de servicios gestionados en esa parte y también en compañía grande. Pues precisamente, Antonio, sí que te he oído alguna vez hablar de todo este asunto de los servicios gestionados, de la necesidad de que las empresas, de que los canales se conciencien de que es un servicio que no pueden dar de manera gratuita. ¿Qué atisbos hay de que esto evolucione, de que esto sea una realidad? Habéis comentado, la realidad es que oye, los mayoristas y los canales os habéis visto en los últimos tiempos, bueno, pues os habéis tenido que enfrentar a una reducción de márgenes sensible, ¿no? Y lo de los servicios gestionados se ha visto como una posibilidad de que podáis mejorar esta situación, ¿no? ¿Es una posibilidad que los servicios gestionados realmente lleguen de una manera más masiva, que los SOCs de los que habéis hablado antes no solo pertenezcan a las grandes consultoras? ¿Cómo Antonio, Alberto, vivís este asunto de los servicios de seguridad gestionada? Bueno, vemos que hay un offering muy potente por parte de los fabricantes que permiten estos modelos de negocio de manera creciente. Yo creo que todo el mundo se lo plantea, más con marketplace y herramientas, pues, de verificación de la facturación y de flexibilización de la facturación. Y bueno, la tecnología está ahí y el mercado está ahí. Prácticamente cualquier solución que nosotros vendemos en área de seguridad es susceptible de ser vendida en cuotas y acompañada del servicio del partner para dar el servicio al cliente que al final necesita. El cliente no necesita la tecnología, el cliente necesita el servicio para que su informática y su IT y todo su negocio siga funcionando sin cortes, ¿no? Y ahí, pues, todo es un proceso, todo va siguiéndose poco a poco. El tema del servicio gestionado lleva muchos años. Con Sonigual llevamos 12 años con una oferta local de servicios gestionados y, bueno, pues ahí va. Eso sigue progresando y tenemos un montón de partners que están funcionando en este entorno. Alberto. Yo creo que es obvio. Al final todo va a servicios, pero por distintas cosas. Es más fácil de pagar porque mensualizamos y hacemos o soñamos con hacer en algún momento y obtener todo en pago por uso, real, mensual, por usuario y libre de cargas. Y la seguridad no es menos que esto. Si además te aseguras que un experto en ciberseguridad te lo lleva, cosa que tú no tienes, esto ocurre en todas las pymes, y a veces también en las grandes que tienen expertos pero no cubren todo, ¿no? por carga, ¿no? Nos vamos a un modelo de servicios. El modelo de servicio puede ser un modelo de servicios gestionados. Esto en los firewalls y en los endpoints existe desde hace muchos años y es muy rentable para el integrador. Todos estamos ahí y los fabricantes lo han entendido y todos tienen algún tipo de modelo de preciario MSP. La evolución de esto en las telcos es hacerlo muy masivamente y la evolución en ciberseguridad,
los SOC están creciendo, el número de SOC están creciendo mucho en España, pero hay que ver qué te da un SOC. Yo creo que la madurez nos terminará trayendo clientes con múltiples servicios de SOC, unos especializados en una parte, te darán un catálogo de servicios y escogerás X servicios, a lo mejor no todos, y los complementarás con X servicios de otro proveedor de SOC. Como esta lectura parece bastante obvia, desde los distribuidores pues trabajamos en asegurar que eso ocurra, en la parte, en dar ese pago por uso. Los fabricantes que lo tienen bien, los que no lo tienen, entramos con nuestros servicios financieros principalmente. Y después está la concienciación al cliente. Sigue habiendo mucho cliente que piensa de una manera tradicional en inversiones a 5 años por tecnologías, a veces incluso que ya adquieren de manera obsoleta y que a futuro, pues en 5 años te aseguro que no van a existir. Entonces, sí que creo que tenemos que tener muy claro la innovación, porque parte del modelo de pago por uso y de los modelos cloud son por este motivo. No quiero tener grandes hipotecas a 5 años vista, sino que quiero pagar lo justo hoy por el mejor producto posible hoy y mañana poderlo cambiarlo sin ninguna carga si la tecnología X o el servicio X no provee lo que estoy esperando. Lo que sí que creo que no es negociable y con todo esto del COVID se ha estado viendo es la innovación. Tenemos que adquirir tecnologías innovadoras porque las tecnologías obsoletas solo nos aseguran inversiones erróneas, en muchos casos nos traen muchísimos costes ocultos y lo peor de todo, se operan peor, dan peores servicios operándose de manera más costosa. La panacea sería un producto de seguridad que me asegura la protección total sin que yo haga nada porque hay un motor súper inteligente, inteligencia artificial que es capaz de hacerlo. El roadmap lleva hasta ahí, pero en realidad todavía no lo tenemos y tenemos que ir viendo que sí que hay tecnologías que van aportando algunos automatismos cruciales. Entonces tenemos que ir en esta línea. Y en los MSP y SOCs ya se dan cuenta. El que tú tengas un modelo multitenant en donde tienes muchos clientes, ganas dinero cuando tienes muchos clientes, pero además los operas con las mismas personas que cuando tenías pocos clientes. Si cada vez que te entran 10 clientes tienes que invertir en un recurso más, el rendimiento es bajo. Entonces, sí o sí tenemos que empezar a entender este matiz, que es el mismo matiz que hace rentable el cloud, que hace rentable todos los modelos de servicio actuales. Claro, en esta línea, y lo apuntabas antes, Sergio, ¿no? Que tenéis una serie de soluciones en modo cloud. A mí me sigue llamando todavía la atención el hecho de que más del 75% de la seguridad instalada en las organizaciones sea en modo on-premise. Y bueno, pues eso, el cloud terminará imponiéndose, ¿no? Como modelo de provisión de tecnología también en el ámbito de la ciberseguridad, pero ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los principales retos, obstáculos, Sergio, que impiden que en el ámbito del ciber, bueno, pues esté caminando a la par que otros ámbitos tecnológicos? Bueno, primero yo creo que COVID ha cambiado totalmente esto. O sea, muchas soluciones, hay muchas empresas han aprovechado y han migrado a Office 365 y a otras soluciones, y a Google Suite y a otras soluciones han subido parte de sus infraestructuras a la nube y eso, bueno, pues requiere una ciberseguridad diferente. Bueno, pues esto es una realidad. Lo siguiente que estamos viendo es, bueno, lo comentaba Antonio antes, ¿qué pasará en octubre si hay otro rebrote, ¿no? Bueno, pues esto va a generar todavía un impulso todavía más fuerte a la subida al cloud y obviamente a las necesidades de nuevas prestaciones de ciberseguridad. Como decía, apuntaba antes, nosotros vamos a hacer lanzamientos en los próximos meses en torno al cloud, gracias a la alianza con Perimeter 81 y todo en torno al mundo de Zero Trust, SASE, etcétera, etcétera. Añadir que es importante, nosotros tenemos una base instalada enorme de firewalls físicos y algunos virtuales en España. Y tenemos que intentar que las empresas y las pymes pues entren de pleno y tengan acceso a tecnología de última generación, inteligencia artificial y estos, inteligencia artificial, sistemas de respuesta, de detección y respuesta automática
100% en la nube. Entonces, estamos impulsamos que todos estos appliances que están conectados y funcionando en todas estas empresas tengan acceso a esta capacidad gracias a los servicios en la nube que se contratan. Me gustaría añadir también otro tema que ha salido hace un momento, el tema de los MSSPs. Nosotros creemos mucho en este modelo. Hemos hecho un programa específico para MSSPs. Tenemos los primeros partners en Europa que se han puesto en marcha dentro de Sunnyworld son españoles. Y precisamente en este entorno donde hay una escasez de recursos en las pymes y en general en cualquier tipo de empresa de profesionales y de recursos, porque el gap, como decía al principio, se ha ido ampliando, el gap de ciberseguridad, el MSSP y la entrada de figuras de canal en este mundo pues es vital, y creemos y apostamos por este modelo. Es decir, vemos un movimiento al cloud cada vez más rápido y vemos necesidad de puesta en marcha de modelos MSSP en las empresas. Muy bien. Juan, ¿cómo lo veis en Bitdefender? Bueno, a ver, varios puntos que habéis tocado ahora. El tema cloud, el tema MSP y otra serie de cosas. La tendencia a ir a cloud es imparable, pero distingamos dos cosas. Lo que es el movimiento cloud de las aplicaciones, la digitalización de las empresas. Entonces, esto es imparable. El modelo de seguridad podrá ser cloud también o podrá ser on-premise, pero tiene que ir siguiendo la tendencia de la empresa. Si los activos de la empresa están en la nube, la seguridad tenemos que proteger también la nube. Una tendencia que estoy viendo ahí es que, por ejemplo, y recomendaciones es que muchos de los usuarios que toman esto en serio, la digitalización y mover sus aplicaciones y sus activos a la nube, desconfían del proveedor de servicios que les da la nube. Y eso es obvio. No puedes dejar, la marca que está en peligro es la de tu empresa. Tú puedes contratar por ahorro de costes o por mejora de operaciones, contratar unos servicios en la nube, pero no puedes dejar que la seguridad de tu empresa quede en manos de esos señores. Tienes que supervisarlos de alguna forma y lo primero que tienes que hacer es auditoría o ese control, lo tienes que hacer en la parte de seguridad. Recomendación total para cualquier empresa es que, bueno, se vaya a la seguridad, pero a la nube, pero sigas controlando esos servicios de tu parte. Es decir, no dejes, antes ha comentado Sergio, servicios como de Google Suite o de Office 365, no parece acertado que si les contratas los servicios de Office 365, dejes que los servicios de seguridad te los dé el mismo proveedor de esos servicios. Entonces, esto es una cosa obvia. Entonces, yendo por eso al modelo de proveedores, de lo que estamos hablando. En la parte que más me concierne a mí, se ha citado aquí durante la charla, 2 o 3 conceptos. Yo siempre veo que en la parte de la seguridad del endpoint, que cobra mucho más interés al estar la gente más desperdigada, ha habido como 3 niveles de seguridad siempre. Habéis comentado antes la seguridad tradicional de antivirus basado en firmas. Hoy en día era una seguridad generalizada para ataques que pueden ir a cualquiera. Se ha demostrado que estos sistemas están obsoletos. Se ha mencionado antes, hay que tener como mínimo una seguridad frente a ataques más avanzados, ataques dirigidos o ataques del día cero, que normalmente consiste en tener, antes habéis mencionado conceptos como sandbox o tener algún tipo de estudio de comportamientos. Y luego, de Antonia ha comentado que nadie había hablado, es verdad, de los sistemas EDR, de detección y respuesta, o XDR, son ya la última generación, el estudio de analíticas, en este caso del puesto, o los NTAs para hacer estudios de analíticas de la red. Esto requiere mucho más conocimiento, mucho más recursos en la empresa. Todos los demás sistemas que estábamos hablando antes eran sistemas de prevención. Los sistemas de prevención directamente detectan un ataque y lo bloquean hasta donde llegan. Los sistemas en analíticas permiten detectar movimientos laterales o a intrusos que ya se han metido dentro de nuestra organización y a veces comportamientos indebidos de usuarios de nuestra propia organización. Pero eso requiere mayores recursos. En Bitdefender llevamos mucho tiempo trabajando para que las aplicaciones tengan mucha inteligencia y no suceda como siempre que 1 de cada 3 alertas, incluso a veces 2 de cada 3 alertas se queden sin ser
digamos, seguidas o procesadas. Entonces, los sistemas tienen mucha inteligencia artificial, son muy intuitivos y permiten trabajar con pocos recursos. No obstante, lo que estamos viendo es que los MSPs es la fase final de este proceso de industrialización de la ciberseguridad y en mi caso de la parte del endpoint. Las empresas medianas y pequeñas no tienen recursos para entrar en esta parte y cada vez van a tirar más de recursos ajenos de los MSPs y, de nuevo, los servicios para todas estas empresas se darán desde la nube de seguridad. No hay otra forma de hacerlo, ¿vale? Y hay un matiz, Pablo, que me gustaría comentar, y es que siempre usamos la palabra cloud, pero es tan abierta que genera mucha confusión. Yo cuando digo cloud me refiero quizá un poco a lo que dice Juan, de una gestión inteligente y lo más automatizada posible, incluso contando con interacción de terceros. Pero esa cloudificación de los servicios de seguridad es más por los automatismos, la orquestación, el poder tener infraestructura fuera de mi casa y dentro de mi casa que colaboran. Todo el mundo que nos hemos dedicado en algún momento de la vida al data center ya tenemos claro que el cloud no va a ser ni privado ni público, va a ser híbrido en determinada manera. Iremos consolidando cargas en on-premise, que es mucho más barato, pero dando una componente de elasticidad o de algunos valores, de algunas variables difíciles de estimar, como puede ser un motor de inteligencia artificial, en la nube. Esto ya está pasando. Esa hibridación es con la que tenemos que jugar. Entonces, no es que nos vayamos al cloud, ni en materia de infraestructura, ni en materia de servicios y, por supuesto, ni en materia de ciberseguridad. Lo que tenemos que ir es siendo inteligentes en la inversión, sabiendo dónde invierto en on-premise, dónde invierto en público y cómo integro ambos mundos. Si yo tengo un mundo híbrido, yo voy a tener una ciberseguridad híbrida porque además no quiero tener una solución X en la nube y una solución en on-premise. Quiero tener una sola consola que sea capaz de orquestar mi compliance interna de ciberseguridad en todos estos tenants, estén aquí o estén allá. Y esto creo que todavía no se ha entendido suficientemente. Sí, la estrategia de ciberseguridad también tiene que ir en línea, en paralelo a la estrategia TI, ¿no? De infraestructura que tenga cada compañía, ¿no? Claro, y a veces es simplemente una cuestión de huella en el data center o puede ser una cuestión de logística. Yo no quiero estar yendo a gestionar o hacer un RMA de un firewall al último pueblo de Lampurdar donde tengo un almacén. Pues a lo mejor ahí sí que tiro de un pequeño agente y un servicio cloud que está en la nube y que me lo da listo. Lo que tenemos que ver es cada casuística invertir inteligentemente. Y a lo mejor aquello me sale un poco más caro en inversión, pero resulta que en operación me ahorro unos costes brutales. Al final la cuenta global es la que tenemos que sacar y ahí es donde hablo yo mucho de estrategia que creo que todavía nos falta hacer catálogos de servicio corporativos, ver las casuísticas de cada uno de ellos y en esas casuísticas cómo invertir de manera inteligente para cubrir las necesidades de ciberseguridad de la manera más amplia posible. Muy bien. Ya que te tengo, Alberto, vamos a empezar contigo la última ronda de preguntas, el colofón de esta mesa redonda, que cómo no, pues tendríamos que hacer hablar sobre la gran operación, como el temita, como le he bautizado yo, la primera bomba tecnológica del verano. Compra de GTI por parte de Sprinet, que evidentemente, bueno, pues como hablábamos, bueno, pues el último gran mayorista tecnológico de carácter 100% español que ha sido adquirido. Aplica evidentemente a todos los mercados, también al de la ciberseguridad, porque GTI contaba y cuenta con un número importante de fabricantes y una estrategia en ciber considerable y por supuesto pues Sprinet a través de su división Bay Valley de valor pues se ha ido dirigiendo en los últimos tiempos como un mayorista a tener en cuenta en este campo también. Cuéntame, Alberto, ¿cómo habéis vivido desde Exclusive esta notición? Y ya en línea, pues, porque además esto entronca mucho con la crisis que entendemos que se va a producir a todos los niveles, siempre cuando se producen estos fenómenos indeseables de crisis, parece que se acelera el motor de consolidación de los mercados, ¿no?
¿Cómo entiendes? ¿Cómo veis también en Exclusive, aparte de la operación puntual, que va a evolucionar si la consolidación de fabricantes, mayoristas, canales se va a volver a acelerar? Bueno, es un proceso que ya llevamos años viviendo y creo que cada vez más hay dos tipologías de distribuidor y está el distribuidor de mucho volumen con apuestas comerciales muy ambiciosas y muy exigentes, con portfolios muy grandes, en donde el ataque a los proyectos globales o a los grandes MSPs queda muy claro y ahí hay valores a veces financieros muy altos. Y luego está el distribuidor más pequeño y especialista, que en el mundo de la ciberseguridad, por ejemplo, es muy demandado porque no es fácil vender ciberseguridad. Entonces, creo que es una evolución natural en la figura que estaba tomando GTI, pero a la vez creo que no hay mayor impacto. Simplemente nos fijamos, pues V-Valley sigue con su estrategia que arrancó hace poquitos años de ser un player importante en España y en paralelo, pues bueno, se fortalece adquiriendo. Pero sigue habiendo lo mismo, sí que cada vez veo más espacio para el distribuidor pequeño especializado. Nosotros a veces estamos en ese punto intermedio, en donde ya hemos dejado de ser pequeño especializado solo y tenemos algunos fabricantes de volumen, pero siempre en el ámbito de la ciberseguridad y con unas demandas altas por parte de estos fabricantes de valor, porque es difícil apoyar y aportar valor a los grandes fabricantes. Tanto Juan como Sergio te podrán decir cómo es que su roadmap, sus adquisiciones de productos, sus lanzamientos de productos son constantes. Entonces, conlleva mucha inversión saber estar al día y poder aportar algo, de verdad poder hacer un recruitment, un enablement de canal, una evangelización de las nuevas propuestas tecnológicas, y creo que este movimiento pues lo que va es a generar un nuevo monstruo que es V-Valley, obviamente. Muy bien. Antonio, como uno de los principales competidores de Sprinet, que es Ingram Micro, ¿cómo veis este movimiento? Bueno, es un movimiento interesante. Creo que, por un lado, tú ya lo has comentado, hay una consolidación del mercado que no viene de ahora, viene de hace más de 10 años. Y luego el movimiento yo lo explicaría probablemente más, sobre todo en clave de cloud. Y es un área donde Sprinet no tenía offering y con la adquisición de GTI pues ha conseguido uno que está muy bien. En cuanto a, bueno, yo sí creo que la consolidación del mercado va a seguir. Es verdad que, bueno, que hay también hueco para mayoristas más pequeños y más especializados. Siempre lo va a haber. Pero bueno, y hablo de la experiencia nuestra de Ingram Micro, la parte de valor es cada vez más importante en la estrategia de la compañía. Y tanto la parte de valor como la parte de cloud, como la parte de otros servicios. Y ahí es donde Ingram, y no solo en España, sino a nivel mundial, está concentrando sus esfuerzos, su crecimiento y sus recursos. Y bueno, pues ahí nos vamos a ver. Bueno, nosotros la verdad que tenemos un portfolio de seguridad que está bien, que es creciente y donde nosotros intentamos ser muy, muy honestos con el mercado y con nuestros fabricantes, invirtiendo solo y publicitando solo aquellas marcas donde sabemos que vamos a aportar un verdadero beneficio a todas las partes, ¿no? Y que cuando nos llamen preguntándonos por cualquiera de los fabricantes del portfolio de seguridad que tenemos, pues tenemos gente dedicada a nivel preventa, a nivel de desarrollo de negocio, a nivel de servicios, para poder dar una ayuda integral a todas las partes, ¿no? Y acompañando eso pues de toda nuestra capacidad logística y nuestra capacidad financiera, donde hemos hecho importantes avances en los últimos años. Muy bien. Sergio, ¿qué opinas del tema? Bueno, aquí hay varias ramas. Primero es, obviamente, en un mercado en expansión y en crecimiento como la ciberseguridad, la consolidación es una consecuencia, ¿no? Y sobre todo porque el talento es escaso y obviamente pues adquirirlo pues siempre es mucho más fácil que empezar desde cero, ¿no? Desde el punto de vista de SonicWall, nosotros trabajamos con varios mayoristas en la península ibérica. Uno de ellos es Sprinet, también Ingram Micro. Y nuestra preocupación siempre es ser relevante dentro de un mayorista grande, ¿no? Con Ingram Micro y su forma de hacer, pues lo tenemos muy bien consolidado, como Anchus sabe. Entonces, para nosotros un mayorista
básicamente nos proporciona pues esta capacidad enorme que tiene de hacer de iniciar, o sea, de poner en marcha programas de formación y de training al canal, súper necesario en ciberseguridad, por el constante lanzamiento de productos y servicios que hacemos los fabricantes de ciberseguridad. Es difícil estar al día y se necesita mucha formación. Por otro lado, pues obviamente la capilaridad, la financiación, el fulfillment, bueno, son cosas típicas, ¿no? Pero es importante ser relevante siempre, ¿no? Dentro del mayorista, y para ello, bueno, pues el proporcionar un margen y un negocio que consolide una estructura dentro de los mayoristas, pues es muy importante. Y este tipo de movimientos, pues obviamente, pues bueno, pues afectan al canal, veremos qué sucede, ¿no? Pero esto pasa a nivel mayorista y también pasa a nivel reseller, ¿no? A nivel de integradores, pues estamos viendo, este año hemos visto varias adquisiciones, y dentro de nuestro propio canal también hemos visto como un reseller pues adquiría otro, y bueno, pues esto va a seguir pasando. Muy bien. Nada, Juan, ponnos la guinda, suéltate la melena con la respuesta. Todo tuyo, todo tuyo. Ahora, lo habéis comentado vosotros. Hubo hace, que fueron 3 años o 4 años, un momento brutal de consolidación de distribuidores de valor añadido. En estos momentos prácticamente no quedan en España casi ninguno de capital nacional. Con la compra esta de GTI prácticamente quedan muy poquitos. Y eso significa que los distribuidores de volumen, de alguna forma, tienen que cambiar su forma de adaptarse al mercado. Hay que ver quiénes son los resellers. Los resellers creo que en los últimos años también han cambiado, han crecido los grandes, pero también se han reducido en números, lo estaba comentando Sergio, ha habido consolidación también en la parte de los grandes integradores, y sigue habiendo un espectro brutal de pequeños integradores. Estamos hablando de empresas de menos de 50 empleados. Hay muchísimas. Y estas empresas se pierden dentro del portfolio, del panorama de los grandes mayoristas, que tienen que empezar a dar esos servicios que estábamos comentando antes. Entonces, quedan dos posibilidades: o surgen, como están surgiendo muchas empresas que van a dar servicios de seguridad y servirse, no es que hagan la figura del subdistribuidor, pero de alguna forma se ponen como un medio en el canal que aportan ese valor añadido, y a la vez a lo mejor cambian el modelo de venta, o sea, no solamente añaden ese conocimiento tecnológico que no tiene el canal, sino que cambian el modelo de venta por lo que decíamos antes, pago por uso, otra forma. Entonces hay más hueco para esas figuras porque, como digo, el valor añadido se está pasando digamos, al canal, en este caso al canal MSP. O bien esos grandes distribuidores pues tienen que empezar, bueno, lo estáis haciendo ya, dar esos servicios y que los acepte el canal, porque sigue haciendo falta esa figura. Entonces, bueno, y por otro lado, creo que sigue existiendo la necesidad de ese canal que lo da todo. O sea, ese canal distribuidor que lo da todo, que da ese valor añadido, que lo cobran posiblemente en el margen del producto, pero te das esa otra parte. Bueno, es cambiante, lo vamos a ir viendo cómo va pasando una cosa a la otra. Habéis hablado de consolidación de los distribuidores, habéis hablado de la consolidación también y compras de los canales. Me toca mencionarlo y casi para terminar, siguen las compras de los fabricantes, y resulta curioso que en mi caso somos Bitdefender y es una cosa a estudiar que casi somos ya la única empresa de capital europeo dentro de la UE dedicada a ciberseguridad, y desde luego la única de capital europeo dedicada a la seguridad del endpoint. Pero bueno, ahí lo dejo. ¿Alguna primicia que nos puedas dar aprovechando el momento de que estamos juntos? No hay primicias, son datos conocidos. La última gran empresa española comprada. Pues si hay alguna esperanza. No, nosotros seguimos independientes, no hay previsión de ningún cambio, y de hecho lo que sí que esperamos es que nos va a dar más entrada. Es decir, sigo diciendo, cuando hablamos de la Comunidad Europea, de la UE, hay ciertas cosas que no le gusta dejarlas en manos de otros sitios, y nos hemos encontrado con muchas oportunidades y muy grandes, especialmente la administración pública, simplemente por ser nosotros un fabricante de la UE, sujeto a las regulaciones de la UE, que son muy estrictas,
Y bueno, son oportunidades de negocio, no estoy hablando de cambio de capital ni de nada parecido, no hay nada por ahí, no creo. Periodistas, ya sabes cómo somos. No, obviamente no me lo va a preguntar a mí, Sergio, no pongas cara porque ya lo comentábamos el otro día cuando nos vimos. Soy un especialista en esto, mucha experiencia, pero no hay previsto nada. No está nada, si acaso crecimiento, así que espero, por mi parte, pues que esta empresa invierta, ha habido algunas compras y posiblemente habrá algunas. Muy bien, pues muchas gracias a todos, espero que hayáis estado cómodos y bueno, espero poder veros pronto presencialmente a todos y que recuperemos nuestros encuentros presenciales. Pues muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Pablo, y gracias a vosotros también por estar. Y gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo debate de iTracer. Gracias.